Bienvenido a nuestra primera InTalk, hablando sobre el tema ¿qué es agricultura sustentable? Presentado por la creadora del podcast Simbiontes e ingeniera agrónoma Ana Lilia Hernández. Bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy. A nombre de IN Monterrey y Heineken México, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Genia Echeverría y estaré acompañándoles a lo largo de esta sesión. Estoy muy emocionada de estar con ustedes el día de hoy, porque esta es la primera InTalk de 4 ediciones que tendremos de la mano de Heineken México e IN Monterrey. Como saben, IN Monterrey, la plataforma de emprendimiento más grande de América Latina, busca atraer los mejores talentos, ponencias y capacitaciones para nuestros emprendedores. Y en esta ocasión no es la excepción. Queremos agradecer a nuestros aliados del Parque de Innovación Agrobiotech de Guanajuato por apoyarnos a hacer posible esta edición de InTalks. El día de hoy conoceremos un poco más sobre lo que es la agricultura sustentable y sostenible, bajo un contexto científico, innovador, pero sobre todo con la visión cultural de nuestro país. Antes de despedirnos, tendremos una sección de preguntas y respuestas con nuestra ponente, por lo que les invitamos a todos a compartir sus dudas en la sección de preguntas de esta plataforma. Tenemos preparadas tarjetas de regalo para las mejores preguntas, así que no se pierdan la oportunidad de aprender y ganar increíbles premios. Para dar inicio, les quiero presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Ana Lilia Hernández Romero. Es ingeniera agrónoma por titulación y bióloga de formación con maestría en Ingeniería Administrativa y Calidad. A través de esta formación, ha logrado encontrar una forma de siempre ser eficiente y empática con el medio ambiente. También es autora de Simbiontes Podcast, lo que le ha permitido crear una vía de comunicación para llevar educación ambiental a todos lados. Ana cree que todavía tenemos la esperanza, pero necesitamos de todas y de todos, y de pequeñas acciones que generen grandes cambios, que hagan de este un planeta mucho mejor. Bienvenida, Ana. Es momento de dar inicio a esta increíble talk, y hoy queremos hacerlo de una manera muy diferente. ¿Están listos? Se conoce a Guatacame como el primer agricultor, el primero en conocer los secretos de la tierra, del maíz y de la historia de amor que ellos escriben año con año para que los hombres tengamos las cosechas y podamos comer. Él tenía hambre, llevaba varios soles sin comer, recorriendo la tierra en busca de un poco de comida. Por encontrarla era tan difícil que incluso llegó a pensar que los dioses se les había olvidado crearla. De repente, vio una paloma blanca que llevaba en el pico una semilla de maíz. Guatacame la siguió hasta que encontró una casa. Es entonces donde él conversó con la anciana que allí vivía. Le explicó que tenía hambre y llegaron a un trato. La anciana le explicó que tenía 5 hijas: maíz blanco, maíz negro, maíz rojo, maíz amarillo y maíz pinto, y que si se casaba con ellas nunca le faltaría de comer. La alegría se dejó ver en la mirada de Guatacame, pero le puso una condición: no debía maltratarlas, ni escuchar que se les levante la voz, ni ponerlas a trabajar. Ellas podían hacer lo que quisieran. Sin pensarlo 2 veces, Guatacame aceptó, así que puso su casa y se llevó a vivir ahí a las muchachas y también llevó a su madre. Pero no se llevaron del todo bien. La mamá de Guatacame estaba molesta porque las muchachas eran unas flojas, así que un día que él no estaba en la casa, reprendió a las muchachas. Ellas comenzaron la molienda aterrorizadas por la mirada encendida de la madre de su esposo y, desde el principio, lloraron lágrimas de sangre. Poco después, sangraron por todo su cuerpo, como si el odio de su suegra las hiriera por dentro, como si la vida se les escapara en el nixtamal. Ellas eran maíz blanco, maíz amarillo, maíz negro, maíz rojo y maíz pinto. No había forma de que molieran las semillas sin ofrecerse ellas mismas en sacrificio en el metate.
Cuando regresó la anciana, estaba muy enojada por lo que le habían hecho a sus hijas, por lo que castigó a Watakame diciéndole que no volvería a cosechar sin esfuerzos. Watakame se sometió a los deseos de la anciana y aprendió a labrar la tierra, a cosecharla, a celebrar fiestas rituales siempre que tenía hambre. Y así se convirtió en el primer sembrador. Observaba la tierra, las mazorcas, la luna, los vientos. Fue el primero que conoció y que pudo sobrevivir gracias a ellos, sin errar en busca de alimento. Hasta las historias más desafortunadas nos pueden cambiar la vida. Si bien, como dice el cuento, la vida del agricultor empieza cuando los grupos de personas nómadas acababan con los recursos de una zona y buscaban otro lugar con los mismos recursos disponibles o con otros diferentes, y allí se asentaban por un tiempo hasta que ese alimento se terminaba y pues se disponían a migrar. Levantaban sus campamentos y demás y migraban a otro lugar donde pues había recursos. En mi opinión personal, no me gusta ver este comportamiento del hombre cazador-recolector como un comportamiento falto de respeto con la naturaleza o consumista. No, al contrario, creo que las personas iban migrando según las estaciones y las disponibilidades de los productos, conforme al clima y pues a los entornos. Entonces eso los hizo probar y conocer diferentes tipos de productos, de frutas, de vegetales, de semillas, y obviamente sus dietas eran muy variadas. Si bien Watakame tenía hambre, y como me dijo un ingeniero cuando hice mis prácticas profesionales, me dio de los mejores consejos de la vida. A todo se acostumbra el ser humano menos a no comer. Y de verdad que tenía mucha razón. El hambre y la falta de recursos obligó a Watakame a pedir a los dioses por una semilla para sembrar maíz. Y sí, así nace la agricultura, no precisamente de una paloma, sino de la necesidad de las personas por asentarse en un solo lugar y comenzar a producir esos alimentos que tanto les gustaban durante todo el año. Lo que hizo que la agricultura se convirtiera en una de las principales actividades para la supervivencia de toda la especie humana, y no solamente de los humanos, sino de todos los seres vivos. Si hay algo que todos los seres vivos hacemos, pues es comer. Entonces, de ahí, pues la agricultura se hizo intensiva. ¿Cuál fue el error del hombre con la agricultura? Al recibir las semillas y al comenzar toda esta domesticación, al hombre se le fue olvidando la relación que tenemos con el medio ambiente. Perdimos este lazo que nos une al planeta. Los seres humanos olvidamos que somos parte de una cadena y nos proclamamos dueños de la cadena. Entonces creo que a esto se refería la madre del maíz cuando le pidió a Watakame que cuidara a sus hijas y no las pusiera a trabajar, que no las explotara. Así es que todo esto me lleva a hablar de lo que es la agricultura sustentable, o lo que yo creo que es, ¿no? Ahora les pregunto, ¿qué fue lo primero que pensaron cuando por primera vez escucharon la palabra sustentable? Seguramente pensaste que es algo que se soporta, y algo que se soporta puede ser una mesa, una silla, un sillón, el carácter de Watakame cuando tiene hambre o el carácter mío cuando tengo hambre, anyway. Y en los últimos años, esta palabra se ha vuelto de moda. O sea, se ha puesto de moda. Todas las grandes profesiones ya son seguidas de la palabra sustentable. Ejemplo, economía, diseño y obviamente la agricultura. Pero, ¿qué es en realidad la agricultura sustentable? Ciertamente la palabra viene de sostenerse, de no apoyarse de alguien o de algo. Solamente que en este contexto de sustentabilidad nos referimos específicamente a aquella actividad que se hace respetando el medio ambiente en su totalidad, que no se apalanca del suelo, por ejemplo, para producir 100 toneladas de lechuga, que no depende la producción de la cantidad excesiva de fertilizantes y agroquímicos para poder tener un campo saludable. A eso se refiere la sustentabilidad, de poder trabajar de la mano con el medio ambiente y dejar que la doctora naturaleza, ¿sí?, porque aparte de ser mamá, tiene un doctorado y pues yo creo que ella está experimentando con nosotros para poder encontrar los factores ideales en este emprendimiento que se llama vida. Pero bueno, es dejar que la doctora naturaleza haga su trabajo y acomode todas sus piezas para que
todo pueda surgir o todo pueda seguir en base a los ciclos naturales. La agricultura sustentable no tiene una fórmula específica ni una metodología definida. Y pues bueno, como buena bióloga que soy, todo depende. Este año he podido conocer a diversos productores y diferentes personas que hacen sus actividades de manera sustentable. Ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con un productor de hortalizas de aquí de Guanajuato y él creó un ecocorredor agrícola que le ha llevado alrededor de 10 años ya tenerlo, pues tener todo este ecocorredor listo, ¿no? Él es un productor, como les decía, de hortalizas. Y uno de sus principales problemas eran los roedores. Entonces, ¿cómo comienza él con esto? Él, pues obviamente, él exporta todo su producto. Entonces, una de las cosas que pasaba es que como exporta, necesita tener certificaciones de inocuidad. Y estas certificaciones, pues te piden que tengas un control de roedores, que es igual a pon trampas para matar a los ratones, a las ardillas, a los conejos, etcétera, ¿no? Entonces, pues él no quería matar a ninguno. Entonces, ¿qué hizo? Encontró a un roedor muerto, lo abrió, vio que comían semillas y que solamente se acercaban a comer lechugas para tomar agua. Él encuentra esto y dice, pues bueno, les voy a poner bebederos. Entonces él les hizo estructuras alejadas a una distancia considerable del campo para poner los bebederos. Y pues, ¿qué creen? Funcionó. Entonces, obviamente, las poblaciones de roedores se fueron a vivir cerca de esos bebederos. Al tener tantos roedores ahí, ¿qué pasó? Empezaron a llegar aves que cazaban esos roedores. Empezaron poblaciones de víboras, de serpientes, a comer esos roedores. Y pues obviamente se fue haciendo una cadena donde pues se iba haciendo un control biológico pues natural. Realmente él solamente puso los bebederos y todo lo demás se fue dando. ¿Qué beneficio económico sacó de esto? Que su incidencia de plagas en los cultivos de lechugas bajó muchísimo. Entonces las aplicaciones, pues obviamente ya no eran tanto como lo hacía al principio, y pues para los que estén relacionados con la agricultura, todos los químicos, los agroquímicos y demás, pues resultan ser una tajada importante del presupuesto. Así es que bajó sus costos de agroquímicos, siguió produciendo a los mismos rendimientos de una producción intensiva, por lo que sus utilidades pues eran mucho más grandes. Otro ejemplo lo tuve de un productor ganadero de Rosarito. Él produce carne y pues como saben, la agricultura y la ganadería son de las actividades que más han sumado al calentamiento global. Ojo, ganadería y agricultura intensiva. Este productor realiza una práctica que se llama ganadería holística y pues dentro de sus prácticas y manejos se ha dado cuenta que él puede prevenir incendios sacando a pastar a todo su ganado en el momento ideal. Entonces, él ha encontrado una forma de restaurar suelos, de evitar incendios y todo esto produciendo carne. ¿Qué hay de común o cuál es el común denominador que yo encontré en estos productores? Ellos tienen una capacidad de observar enorme. La curiosidad por conocer, por querer conocer por qué y para qué suceden las cosas que están a su alrededor. También tienen un sentido de empatía muy fuerte con el medio ambiente. Ellos tienen el poder de ver las conexiones que existen entre los recursos y su forma de producir y los resultados que quieren obtener. Tienen una capacidad enorme de adaptación y pues como Darwin decía, gana la especie que se adapta. Y eso los lleva a tener una creatividad enorme para resolver todos sus problemas. Y hace 30 años no teníamos la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Y pues con esa tecnología podemos hacer que la sustentabilidad llegue muchísimo más rápido. ¿Cómo lo podemos hacer? Pensemos en una parcela, vuelvo con lo mismo, a la producción de hortalizas, a la producción de vegetales de hoja, lechugas, espinacas, que son cultivos muy demandantes de agua.
Los sistemas de riego, hace 30 años o hace bastante tiempo, y creo que tristemente todavía lo siguen utilizando, abrían el agua del pozo, la llave del pozo, perdón, y dejaban que el agua corriera por los surcos y lo podían dejar hasta toda la noche, dependiendo. Obviamente era un gasto tremendo de agua y mucha de esa agua terminaba evaporándose y de cierta manera perdiéndose, ¿no? ¿Qué viene a revolucionar el riego por goteo? Que pues obviamente el agua iba directo a la raíz y se empezó a ahorrar mucha agua. Pero ahora, ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos mejorar ese sistema de riego por goteo? Ahora tenemos algo a lo que le llamamos Big Data. Tenemos algo que son investigaciones científicas. Cada vez tenemos más centros de investigación, más centros y más profesionistas que se dedican a hacer estas mediciones de evapotranspiración, mediciones de suelo. La tecnología para la predicción del clima está avanzando. Y si nosotros utilizamos todas esas herramientas para poder medir, poder predecir, podemos hacer una planeación muchísimo más estructurada y mucho más eficiente para el agua. Entonces con ayuda de la tecnología, podemos hacer que nuestro negocio sea sustentable mucho más rápido. ¿Cuál es el mayor reto? El mayor reto es hacer que las personas aprendan a utilizar la información y esta tecnología a su favor, y que más que verlo como un costo elevado para tu empresa o tu emprendimiento, que lo vean pues como algo que les va a redituar, que van a terminar pagando esa tecnología a lo mejor en un año quizá, ¿no? Por esta razón yo digo que la agricultura sustentable no tiene fórmulas, no tiene metodologías. La agricultura sustentable lo que sí tiene es que responde a tres valores que son el respeto al sistema y al lugar donde estamos, colaboración, colaborar con los integrantes y elementos que forman parte del sistema y del lugar en el que estamos. Y por último, la empatía. Lograr vernos como parte de este sistema maravilloso llamado naturaleza. Y te aseguro que cuando empiezas a trabajar con mira a la sustentabilidad, la naturaleza se va a encargar de hacer su chamba y va a dar lo mejor de ella para que tú puedas reproducir sus ecosistemas, pero también puedas obtener lo que tú estás buscando. Y a eso yo le llamo ganar, ganar, o como más me gusta, eso es simbiosis. Muchísimas gracias, Ana, por compartirnos esta increíble historia y darnos una mejor perspectiva de la agricultura sustentable. Ahora es momento de entrar a la sección de preguntas y respuestas con nuestra ponente, la cual será moderada por Diego Mauri, director de operaciones de INC Monterrey. Y recuerden, tenemos tarjetas de regalo para las mejores preguntas, así que no olviden mandarnos todas sus dudas. Bienvenidos, Diego y Ana. Pues estamos muy emocionados, de verdad. Primero que nada, Ana, muchísimas gracias por compartirnos esa historia el día de hoy. Yo creo que yo no tenía el placer de conocer esa perspectiva del origen de la agricultura según relatos mexicanos. Creo que es muy, muy conmovedor poder ver la perspectiva que nuestros antepasados pues tenían sobre la agricultura. Pues bueno, Ana, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas? Yo aquí creo que las personas, nuestros asistentes, están muy emocionados por poder conocer más sobre esta visión y perspectiva de lo que es la agricultura sustentable. ¿Te parece, Ana? Sí, claro. Y hola, buenas tardes a todos. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y pues dale. Perfecto. Mira, vamos a empezar con la primera pregunta que dice, desde tu perspectiva, ¿qué hace falta para integrar la agricultura sustentable en nuestro país? ¿Crees que haya alguna resistencia por parte de los agricultores o tú qué opinas? Yo creo que más que resistencia, creo que todavía hay un poquito de, no sé si llamarle miedo, pero muchas veces, y generalmente aquí en la agricultura, todavía estamos trabajando con agricultores que llevan toda su vida siendo agricultores, ¿no? Y te hablo que llevan más de 30, 40 años haciéndolo. Entonces, muchas veces el miedo a cambiar esas prácticas que ya las tienen comprobadas, que ya saben que les van a funcionar, es lo que les hace
tener ese miedito de probar cosas nuevas, porque lo primero que dicen es, ¿y si no me da? Porque digo, los que saben de agricultura generalmente, mucho antes de plantar, la cosecha ya está vendida, ¿no? Entonces, muchos productores es como, ¿y si no me da? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces, creo que es un poquito el miedo de probar estas cosas nuevas para ver si funcionan o no. Entonces, siento que hay eso, falta que alguien llegue y diga, vamos a implementar esto y pues, no sé. Como tal, se puede decir que hace falta un liderazgo en el ecosistema de la agricultura, ¿cierto? Sí, sí, Sí. totalmente. Totalmente. Digo, ya vienen empresas que vienen con estos avances y demás, pero falta mucho. O sea, todavía son pocos los agricultores que cuentan con las tecnologías que ayuden a, o sea, que promuevan este tipo de buenas prácticas, y el poder bajar todo eso es lo que México todavía tiene como un reto, poder bajar todo lo que se hace en las grandes empresas, ¿no? Agrícolas. Claro, no, perfecto, definitivamente coincido contigo y pues esperemos que salgan nuevos liderazgos del día de hoy, que se animen a cambiar el ecosistema de la agricultura. Pasando a la siguiente pregunta, Ana, dice, ¿qué podemos entender por agricultura sustentable y qué no? O sea, ¿qué sí es, qué no es? ¿Cuál es nuestro concepto? ¿Qué es el dicho popular? No sé, ¿qué puedes decirnos? Mira, ¿qué no es? No son esas prácticas que no respeten a la naturaleza. Por ejemplo, en algún momento me tocó escuchar una historia horrorosa acá en esta zona del Bajío, en temporada de invierno, se cambia la temporada y se producen las lechugas, como en esta zona de Irapuato, Salamanca, León, digamos que lo que no es San Miguel de Allende, ¿no? Entonces, en temporada de invierno tiende, cuando baja la temperatura a menos de cero o que llega a cero, las lechugas se congelan o el apio se congela por su gran cantidad de agua, y eso genera un problema bastante grave. Entonces, en algún momento me tocó escuchar que de repente se quemaban llantas para evitar que se congelaran. O sea, eso está muy cañón, porque para empezar, no es legal. O sea, eso no es legal. Y segundo, o sea, ya cuando tú ya estás pensando en hacer una acción que va a contaminar, eso ya no es sustentable. O sea, definitivamente eso ya no es sustentable. Cuando ya dejas de pensar en lo que sigue o en cómo vas a dejar de impactar o cómo impacta esa acción, dejas de ser sustentable. Mucho de la sustentabilidad viene de la conciencia que tengas como persona para poder pensar en esos impactos que tus acciones van a tener. Entonces, cuando somos conscientes de que, pues si ahorita yo destapo esta pluma y la pongo en una hoja y sé que voy a rayar, pues entonces, si rayo, pues ya lo hice conscientemente de que eso iba a pasar. ¿Sí me explico? Claro. Y un ejemplo práctico que nos puedes decir sobre agricultura. Ya sé que nos diste varios ejemplos en tu charla, pero algo que podamos conocer como agricultura sustentable de diario en México, que puedas comentarnos. Ay, una práctica de diario. Pues la observación. O sea, a final de cuentas, creo que, por ejemplo, los agricultores de siempre, los agricultores de toda la vida, siempre han sido muy observadores. Y creo que a nosotros se nos ha olvidado el observar. Creo que nosotros ya como, y más ahorita estamos en una era donde tenemos información llegándonos por los ojos muchísima y en todo momento. Y hemos perdido mucho la capacidad de observar. Y creo que antes sí solían observar muchísimo más todo lo que pasaba y podían aplicar. Por ejemplo, muchos agricultores sí sabían, por ejemplo, en esta época de lluvias, ¿no? Entonces ya te decían, las nubes están de tal o cual forma, seguro llueve a tal tiempo. Entonces programaban sus riegos, contaban con esta rotación de cultivos. Esa es otra de las prácticas que se sigue haciendo en varias empresas y en varias productoras agrícolas, pero antes se hacían más, se rotaban los cultivos y había más diversidad, entonces se le dejaba descansar al suelo y demás. Entonces,
son prácticas que antes se daban, hoy se siguen reproduciendo, pero creo que en menor manera o en menor cantidad. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Pasando con la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el mayor perjudicador del campo mexicano? Híjole. Ay, eso está bien interesante, pero también está fácil. Creo que la respuesta somos nosotros. Creo que nosotros somos los que más hemos perjudicado el campo en todos los sentidos. Creo que hemos, como lo decía, hemos perdido ese sentido de pertenencia con la naturaleza, como que nosotros ya nos pusimos afuera de esta cadena de naturaleza y ahí perdimos perspectiva, creo yo. Entonces, creo que nosotros hemos perjudicado al no tener prácticas amigables, al hacer como, voy a poner este término, a lo mejor es medio locochón, pero hacer como un poquito de corrupción verde en nuestros campos, ¿no? Entonces, al no querer innovar, al no querer aceptar nuevas tecnologías, al cerrarnos. Por ejemplo, me ha tocado mucho, ahorita hay muchísimas aplicaciones para campo que ahorita están ayudando mucho a hacer la administración de campo y demás, de informar en tiempo real, porque mucho de este problema, por ejemplo, es tener información real en el momento, ¿no? Entonces, ya hay muchas aplicaciones que te ayudan a eso, y cuando yo he ido a implementar este tipo de tecnologías, lo primero que te dice la gente, y puedo decir que pueden ser supervisores de producción, te dicen, no, hombre, pues yo ni eso le entiendo, oiga. Entonces, como cerrarse yo eso no le entiendo, pero los ves que están así con el Facebook y que no, con el WhatsApp y tal, dices, una aplicación hace lo mismo, o sea, tienes que utilizar la misma lógica, entonces creo que los que más hemos perjudicado somos nosotros, y más con esta apatía que tenemos y esta falta de apertura a probar nuevas cosas, a probar nuevas técnicas, a implementar tecnología, a innovar. Por eso creo que estamos todos aquí, porque estamos en este camino de la innovación, de hacer algo diferente, de cierta manera, de hacer menos trabajo físico, pero aumentar nuestro trabajo intelectual. Creo que eso es como algo que queremos lograr, ¿no? Y hiciste un comentario muy importante, muy interesante sobre la innovación y la tecnología, y mencionaste el Big Data también en tu ponencia. ¿Qué opinas o cuál es el futuro que tú percibes respecto a la implementación de estas tecnologías como Big Data, drones, robotización en el tema de la agricultura en México? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que viene para el campo mexicano en cuanto a eso? Es súper interesante, o sea, como lo decía, ahorita todo el tiempo recibimos información. Creo que una de las mejores cosas que le ha pasado al siglo XXI, pero también de las peores cosas que le ha pasado, es el exceso de información. Pero, ¿qué pasa con la información? La información solo se queda en información, no pasa por un filtro, no se le hace un análisis, no se cuestiona esa información, y por lo tanto esa información no se convierte en conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas, y todos los días las empresas están generando datos que deberían ser usados como materia prima para poder crear para poder crear parámetros, para poder crear alertas, para poder crear límites críticos, un chorro de cosas que nos podrían apoyar a nosotros para poder empezar a integrar tecnología y poder empezar a implementar mejores prácticas. Lo que es la robótica viene muchísimo a mejorar muchos rubros. Uno de ellos, la falta de personas que quieran trabajar en campo. Ahorita hay una baja en la cantidad de personas que quieren entrarle a trabajar a campo. Podría ser que se pueden ofrecer mejores sueldos en campo, pero hay personas, o la mayoría de personas, o lo que yo he conocido, te dicen, prefiero trabajar en la industria, en un lugar donde esté cerrado, donde no me tenga que mover mucho ni matar mucho físicamente, por 100 pesos menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la mano de obra en el campo está bajando, y por ejemplo, ahorita ya hay robots que te plantan. Entonces, eso te asegura que tienes una plantación mucho más rápido, tienes una plantación mucho más adecuada a las distancias que tienen que estar. Entonces no vas a tener campos con
sobrepoblaciones de plantas, así como vas a poder controlar tus costos de plántula, porque, y pues obviamente vas a tener una menor pérdida. Esos pequeños costos que te vas ahorrando, o lo que vas a, digamos, por alguna manera decirlo, sumando con la tecnología, esos costos se van a ir a utilidades, y eso es lo que te va a dar la sostenibilidad para esas tecnologías, para esa implementación. Entonces, yo creo que es algo que sí ya debemos de utilizar. Necesitamos tener personas que se dediquen a esto de los análisis de datos. Yo hago un poco de eso, y es súper, bueno, a mí me encanta, me gusta ver mis tablas llenas de números, y me encanta hacer gráficas y ver cómo un número impacta en otro número y demás, y cómo se interrelaciona todo esto. Pero a veces llega a ser muy cansado, y hay mucha gente que dice, es que eso ¿para qué me va a servir? Entonces, también falta mucho de que la gente entienda para qué sirven los números, cómo eso se va a traducir en dinero quizá, o cómo eso se va a traducir en productividad, o cómo eso se traduce en mejora, ¿no? Entonces es súper interesante, y es algo que ya debe de estar pasando en México, en que estemos aprovechando la información, convirtiéndola en conocimiento y aprovechando toda la tecnología y demás que se nos viene, ¿no? Claro, sí, definitivamente creo que es un tema un poco controversial, porque muchas veces a lo mejor pues no sabemos qué puede pasar cuando nos enfrentemos al tema de la automatización y robotización, pero definitivamente que vamos a, a encontrar un gran reto en esta parte, lo vamos a encontrar, definitivamente. Sí, y Sí. algo que me gustaría sumarle a esta pregunta, es que también se debe de abrir, o sea, debe de estar bien apoyado. Si se van a meter estas tecnologías, debe de estar bien soportado con la educación a todas estas personas que quizá, digámoslo entre comillas, se puedan quedar sin trabajo. ¿Para qué? Para que posiblemente poderlas capacitar para que le den mantenimiento a estos robots, y que obviamente se puedan especializar. Entonces, también todas estas automatizaciones tienen que venir de la mano de la educación. Para mí la educación yo creo que es la solución para todos los problemas de este planeta, o para el 99% de los problemas de este planeta. Teniendo gente educada, vamos a solucionar un chorro de cosas. Entonces creo que este tipo de automatizaciones, robotización, avances tecnológicos, innovación, debe venir siempre acompañada de la educación. Definitivamente, y yo creo que es más de un reto al que nos estamos enfrentando. Iván Sánchez pregunta, ¿qué plataformas o cursos con certificación recomiendas tomar para profundizar en este tema y hacer de un mundo mejor? Híjole, creo que, Iván, es una buena pregunta y creo que es muy noble de tu parte. Sí, es una muy buena pregunta. También es un poco complicada para contestarla, porque es que realmente pues yo me he formado, es como, o sea, yo me formé, hice la ingeniería en agricultura, en agronomía, pero después hice la maestría, entonces me fue llevando de un lugar a otro. Entonces empiezas a meterte a nuevas cosas, empiezas a leer y demás. Como tal, un curso o una certificación no te podría decir cuál, pero por ejemplo una certificación que es muy buena para empezar a ver estos puntos de mejora de procesos para poder ahorrar costos o mejorar tu sistema, es hacer una certificación Six Sigma. Conocer el proceso del Six Sigma, de la mejora de procesos, del análisis de datos. Te enseña a utilizar herramientas estadísticas que te pueden ayudar bastante para empezar a mejorar todos tus procesos y ver el mundo de otra forma, poderte parar en diferentes esquinitas para poder ver el problema de diferentes ángulos. Desde diferentes ángulos, creo que tocaste un punto interesante, y definitivamente es un tema que todavía tenemos que seguir tocando y seguir fortaleciendo, pero bueno, ya para continuar, y creo que esta pregunta está muy buena, considerando que esta es una sesión justamente como introducción a agricultura sustentable. ¿Qué le podrías decir a los pequeños agricultores que quieren comenzar a hacer esta transición a este tipo de agricultura? A los pequeños productores, pues es empezar
empezar a hablar con ellos acerca de sus prácticas, de primero verlos, observarlos, escucharlos, empatizar con ellos, entender las cosas que hacen para nosotros empezar digamos, como a concientizarlos acerca de los impactos de sus prácticas y empezar a ver cómo eso que ya hacen, no cambiárselos al 100%, porque creo que al momento de que tú llegas y le dices, ¿sabe qué, señor? Esto que lleva haciendo toda su vida no sirve para nada y mire, aquí le traigo esto que es nuevo. O sea, no va a ser una actividad que se va a sustentar en el tiempo. Entonces, es como poco a poco esas prácticas puedes irlas cambiando para que a lo mejor en un año su sistema sea completamente diferente, pero él se sienta cómodo y se sienta que su medio ambiente no cambió. Vaya, su sistema de producción sigue siendo el mismo, solamente mejorado, pero ahora sí, él teniendo la conciencia. Creo que una de las mejores formas es empezar a concientizarlos, pero de sus procesos, o sea, de lo que ellos ya están haciendo, concientizarlos en cómo sus actividades impactan en el medio ambiente y en la vida, no solamente de los que lo rodean, sino en la de ellos, y cómo estas mejores prácticas van a impactar positivamente a ellos, a sus familias y al entorno. Es un largo camino, pero supongo que hay que comenzar de buena manera, ¿sí? De verdad, Ana, me encantaría poder continuar con las preguntas. Tenemos cerca de 40 preguntas de diferentes personas. De verdad, qué emoción y qué feliz me hace poder ver tantas preguntas, tanta gente interesada que quiere aprender, quiere proponer y sobre todo quiere compartir conocimiento. De verdad, muchísimas gracias. Lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo para contestar todas. Sí me gustaría decirle a Iván Sánchez, Eduardo Torreblanca, Olivo Romero, Julio Escobar y Gerardo Espinosa. Felicidades, son acreedores a una tarjeta de regalo por parte de Monterrey y Heineken México. De verdad, muchísimas gracias por preguntar y por proponer el día de hoy. Sus preguntas nos encantaron y pues de verdad, Ana, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy con estas preguntas. Y bueno, una última pregunta que me han dicho muchos, ¿dónde escuchan tu podcast? Ay, pues lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Ahí pueden escuchar todo lo que ando haciendo, las locuras que se me ocurren. Entonces, ahí me pueden encontrar, pueden buscarme en Instagram, en @simbiontespodcast. Entonces ahí van a estar viendo todas las publicaciones que hago y demás. Y pues nada, pues, muchísimas gracias, Diego, gracias por la oportunidad, por el espacio. Yo encantada, para lo que se les ofrezca me pueden contactar por Instagram y pues yo encantada de poder apoyarlos en lo que pueda. No, Ana, de verdad que sí, vas a ver que no es la última vez que vamos a vernos aquí el día de hoy, sí, en este increíble proyecto. Pues bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas. No se vayan, aún no terminamos. Los ganadores, por favor, no olviden mandarnos un mensaje por inbox o por correo para poder reclamar su premio, ¿va? Alejandra, volvemos contigo. Ana, de verdad, muchas gracias por compartirnos tus respuestas, perspectivas y enseñanzas. Estoy segura que más de uno el día de hoy se lleva una importante lección. Lamentablemente, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo, queremos compartirles un importante video que tenemos para ustedes. Como saben, Heineken México e INC Monterrey se han unido para traerles el Heineken Green Challenge, para reconocer y premiar a las mentes más creativas de nuestro país en materia de agricultura sustentable. A continuación, les compartimos este teaser que tenemos para ustedes. Bienvenido a la convocatoria más verde de todo México. Esta vez enfocado en agricultura sustentable. ¿Estás listo? Si eres mexicana o mexicano o residente permanente en México, tienes más de 18 años y cuentas con algún proyecto innovador, prototipo, modelo de negocios o startup, no te pierdas de esta oportunidad e inscríbete y participa. Puedes ganar procesos de aceleración, experiencias increíbles, 500,000 pesos en efectivo y desde luego cambiar a todo México. ¿Aceptas el reto?
Así que ya lo saben, si tienen una idea de proyecto o una startup con ventas, pueden participar por la oportunidad de ganar hasta 500,000 pesos. Pueden revisar las bases en heineken.inmonterrey.com. De igual manera, no olviden seguirnos en redes sociales para conocer más sobre esta increíble convocatoria, pero además estar pendientes de las próximas InTalks que tendremos para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima edición y recuerden, let's keep planning the future.